No fue el sonido de las campanas lo que hizo que todo cambiara aquella tarde en Saint-Merci. Fue el silencio después. El automóvil negro se detuvo lentamente frente a la parroquia, pero nadie se acercó. Nadie corrió. Nadie sonrió. A través del cristal, Pope Leo XIV observó algo que no encajaba. Las campanas sonaban como en una celebración, pero los rostros no lo eran. Ancianos permanecían de pie junto a la entrada, sosteniendo bolsas de papel casi vacías. Una mujer, frágil, de cabello blanco, sostenía un pequeño trozo de pan. Lo partió en 3 partes. Y entregó la más grande. El Papa no dijo nada al principio. Solo miró. ¿Por qué están afuera?, preguntó finalmente, sin apartar la vista. El obispo a su lado dudó. Fue un instante breve, pero suficiente. La despensa parroquial está cerrada temporalmente, Santidad. Silencio. ¿Por qué? Dificultades financieras. El Papa giró la cabeza lentamente hacia el edificio detrás de la iglesia. La rectoría. Pero no parecía una rectoría. Un automóvil de lujo brillaba junto a una fuente de piedra. A través de las ventanas altas, se veían luces doradas, una mesa perfectamente preparada, platos dispuestos como para una celebración privada. El contraste era brutal. Afuera, una mujer dividía pan. Adentro, se preparaba un banquete. Pope Leo XIV volvió a mirar hacia la entrada. La mujer, Ruth Colder, dejó caer su pedazo de pan. Sus rodillas no respondieron lo suficientemente rápido. Antes de que alguien pudiera ayudarla, una voz joven intervino con impaciencia. Por favor, despejen la entrada. El padre Dominique espera invitados importantes. Ese fue el momento. No una declaración. No una orden. No una crisis anunciada. Un gesto. El Papa abrió la puerta del automóvil antes de que el conductor reaccionara. Su Santidad, deberíamos anunciar su llegada primero, dijo el obispo. No. El viento frío golpeó su rostro al bajar. Hoy quiero ver lo que ocurre cuando nadie me espera. Caminó directamente hacia la mujer. Ruth intentaba recoger el pan cuando una mano cubierta de blanco llegó antes que la suya. Pope Leo XIV levantó el pequeño trozo del suelo. Lo observó durante un segundo. No era solo pan. Era evidencia. Era una pregunta. Lo colocó suavemente de nuevo en la bolsa de papel. Ruth levantó la mirada. Sus ojos se abrieron. Santidad. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cuál es tu nombre? Ruth Colder. Ruth, ¿por qué estás comiendo afuera, en el frío? Ella dudó. Miró a las otras mujeres. No debemos quejarnos. El Papa no sonrió. No fue esa mi pregunta. El silencio se hizo más pesado. La despensa cerró hace 6 semanas, dijo finalmente, en voz baja. Otra voz intervino, temblorosa. También cancelaron los almuerzos para ancianos. Y la ayuda para calefacción, añadió otra. El Papa giró lentamente la cabeza. ¿Qué ayuda para calefacción? Un hombre evitó su mirada. Antes ayudaban a los mayores a pagar el invierno, pero dijeron que el dinero era necesario en otro lugar. Otro lugar. En ese instante, una caja de vino importado era llevada al interior de la rectoría. El Papa no dijo nada, pero su mirada cambió. Algo se había desplazado dentro de la habitación invisible donde nacen las decisiones. Ruth tosió de repente. Su cuerpo se inclinó. La bolsa cayó. 3 latas rodaron por el suelo. Una golpeó el zapato del Papa. Él la sostuvo antes de que cayera. Y entonces lo sintió. El peso inexistente de su brazo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa?, preguntó. Yesterday intentó sonreír. El hombre a su lado negó con la cabeza. Está protegiendo al sacerdote. Lleva 4 días con té y galletas. El silencio ya no era incómodo. Era acusador. ¿Por qué?, preguntó el Papa. El hombre señaló la puerta cerrada de la despensa. Porque ahora solo dan comida a quienes pueden demostrar una donación mensual. El obispo palideció. El Papa miró a Ruth.
Ella bajó la vista. Mi medicina costó más este mes. El Papa recogió una de las latas. Aún tenía una etiqueta. Comida para cada vecino. Leyó las palabras en voz alta. Luego levantó la mirada. Hacia la despensa cerrada. Y más allá. Hacia la rectoría donde la música ya comenzaba. No era un documento. Era una decisión. Y en ese momento, el Vaticano aún no sabía que una historia había comenzado. Pero lo que el Papa estaba viendo no era simplemente pobreza. Era una fractura. Y alguien la había llamado orden. Pero para entender por qué un trozo de pan podía pesar más que todo un banquete, hay que regresar a cuando todo parecía, al menos en la superficie, completamente normal. Antes de continuar, es importante comprender lo que esta historia es y lo que no es. Lo que estás viendo no es un informe oficial del Vaticano. No es una acusación documentada. No es un registro histórico verificable. Es una interpretación narrativa. Una reflexión construida a partir de símbolos, realidades humanas y tensiones espirituales que existen, de una forma u otra, en muchas comunidades de fe alrededor del mundo. La figura de Pope Leo XIV, en este contexto, funciona como un espejo. No como una persona real que habla en nombre de la Iglesia, sino como una conciencia que observa, escucha y decide. Porque a veces, la verdad no necesita documentos para ser reconocida. Necesita ser vista. Esta historia no busca señalar culpables individuales. Busca algo más difícil. Preguntar. ¿Qué ocurre cuando la estructura protege el orden, pero olvida a las personas? ¿Qué ocurre cuando la caridad se convierte en condición? ¿Qué ocurre cuando el silencio parece más seguro que la verdad? Y, sobre todo, ¿qué ocurre dentro de la conciencia de alguien que tiene el poder de mirar hacia otro lado, pero decide no hacerlo? En esta narrativa, cada personaje representa una tensión real. El miedo a perder estabilidad, la necesidad de control, la fragilidad de los más débiles, y la lucha silenciosa entre la ley y la misericordia. No es una historia sobre escándalo. Es una historia sobre elección. Porque en algún momento, no siempre en público, no siempre con testigos, toda comunidad, toda institución y toda persona enfrenta una pregunta que no puede delegar: proteger lo que funciona o sanar lo que duele. Y ahora, para entender cómo una parroquia llegó a este punto, donde el pan se raciona afuera mientras el vino se sirve adentro, tenemos que volver atrás, a un tiempo donde todo parecía en orden, donde nadie hacía preguntas, y donde el silencio todavía tenía otro nombre. La parroquia de Saint-Mercy no siempre fue un lugar de silencio incómodo. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que las puertas se abrían antes del amanecer y se cerraban mucho después de la última oración. Las campanas no solo marcaban las horas, marcaban rutinas, encuentros, pequeñas certezas. Los lunes eran para el reparto de alimentos. Los miércoles, para las visitas a enfermos. Los viernes, para las cenas comunitarias donde nadie preguntaba cuánto podías dar, solo si habías comido. Ruth Calder no era una excepción en ese sistema. Era parte de él. Durante años, su nombre no aparecía en ningún registro oficial, pero estaba en todas partes. En las cocinas, en los pasillos, en las bancas del fondo. Era de esas personas que no lideran reuniones, pero sostienen comunidades. Nadie lo anunció cuando empezó a cambiar. No hubo un discurso. No hubo una advertencia. Solo pequeños ajustes. Primero, la despensa redujo sus horarios. Luego, comenzaron a pedir registros más detallados. Después, una nueva palabra empezó a aparecer en las conversaciones internas. Sostenibilidad. No era una palabra incorrecta, pero empezó a usarse de una manera diferente. Un joven asistente parroquial, recién llegado, explicaba con entusiasmo los nuevos protocolos. No podemos ayudar a todos sin estructura. Necesitamos priorizar. Necesitamos orden. Algunos asentían. Otros callaban. El padre Dominique Vance llegó en ese mismo periodo. Educado, elocuente, con una presencia segura. No era un villano. No al principio.
Para muchos, representaba exactamente lo que la parroquia necesitaba: organización, crecimiento, relaciones con donantes importantes. Y resultados. Porque los números comenzaron a mejorar. Las donaciones aumentaron. Las instalaciones se renovaron. Las visitas de benefactores se volvieron más frecuentes. La rectoría, poco a poco, dejó de ser simplemente una vivienda sacerdotal. Se convirtió en un espacio de recepción. Un lugar donde se hablaba de futuro, de expansión, de estabilidad a largo plazo. Y mientras tanto, afuera, algo más pequeño, más silencioso, comenzaba a desaparecer. El programa de calefacción fue el primero en suspenderse. Luego, las cenas para ancianos. Después, la despensa. No de golpe. Nunca de golpe. Siempre con una explicación razonable. Es temporal. Estamos reestructurando. Volverá mejor. La mayoría quiso creerlo. Porque creerlo era más fácil que cuestionarlo. El obispo, desde su oficina, recibía informes claros, ordenados, optimistas. Las cifras hablaban de eficiencia, de mejor uso de recursos, de impacto estratégico. Y en esos documentos todo parecía funcionar. Pero la realidad no siempre se escribe en informes. A veces se queda en los márgenes. En conversaciones breves después de misa. En miradas que se evitan. En preguntas que no llegan a formularse. Un anciano dejó de venir los viernes. Una madre dejó de pedir ayuda. Una voluntaria dejó de aparecer en la cocina. Nadie conectó los puntos. O tal vez sí. Pero nadie los dijo en voz alta. Porque cada cambio, por separado, tenía sentido. Era cuando se juntaban, que empezaban a doler. Ruth lo notó. No de inmediato. No como una revelación. Sino como una ausencia. Menos platos que lavar. Menos voces en la sala. Más puertas cerradas. Una tarde, preguntó por la despensa. Cerrada por ahora, le dijeron. ¿Cuándo vuelve? Pronto. No preguntó más. Porque durante años había aprendido algo. La fe no siempre exige respuestas inmediatas. Pero tampoco enseña a ignorar lo evidente. El problema no era solo que los programas desaparecieran. Era cómo se justificaban. Dependencia. Responsabilidad. Compromiso. Palabras correctas. Pero utilizadas en un orden que comenzaba a excluir a quienes más las necesitaban. Mientras tanto, dentro de la rectoría, las reuniones se volvían más sofisticadas. Se hablaba de expansión, de reputación, de sostenibilidad a largo plazo. Y en ese lenguaje, las personas empezaban a convertirse en categorías. Donantes. Beneficiarios. Prioridades. No vecinos. No rostros. No historias. Pope Leo XIV aún no había llegado a Saint-Mercy. Pero en Roma, algunas señales comenzaban a aparecer. No como denuncias. No como escándalos, sino como pequeñas inconsistencias. Reportes que no coincidían completamente. Cartas que nunca llegaban a enviarse. Comentarios que terminaban con un silencio incómodo. Nada suficiente para una intervención, pero sí suficiente para una intuición. Porque las grandes crisis rara vez comienzan con un estallido. Comienzan con una desviación. Pequeña. Razonable. Justificable. Hasta que un día, alguien mira de cerca. Y ya no puede fingir que no lo ve. En ese momento, en Saint-Mercy, nadie hablaba de crisis. Pero algo ya estaba roto. No en las paredes. No en las cuentas. Sino en la distancia creciente entre lo que la parroquia decía ser y lo que empezaba a convertirse. Y lo más peligroso no era el cambio. Era la comodidad con la que todos aprendían a vivir con él. Pero lo que nadie entendía aún era que esa fractura no había comenzado allí. Había empezado mucho antes. En una decisión. En una justificación. En un momento en que alguien eligió posponer una pregunta. Y para entender eso, tenemos que retroceder. Porque lo más inquietante no es cuando aparece una grieta.
Es cuántas veces fue ignorada antes de hacerse visible. La fractura no comenzó con una puerta cerrada. Comenzó con una decisión que, en su momento, parecía correcta. Meses antes de que la despensa dejara de funcionar, Saint-Merci enfrentaba un problema real. Las donaciones habían disminuido ligeramente, los costos aumentaban y algunos programas comenzaban a depender más de la buena voluntad que de una estructura sostenible. Nada alarmante, pero suficiente para inquietar a alguien como el padre Dominique. Él no veía el presente como un momento estable. Lo veía como una advertencia. En su primera reunión con el equipo parroquial, colocó varios documentos sobre la mesa. Gráficos, proyecciones, comparativas con otras parroquias. Si seguimos así, dijo con calma, en 2 años no podremos sostener ni la mitad de lo que hacemos hoy. No era una amenaza. Era un cálculo. Algunos lo escucharon con atención. Otros con resistencia silenciosa. Porque lo que él proponía no era solo ajustar números. Era cambiar el enfoque. Necesitamos atraer donantes más grandes, continuó. Gente que pueda garantizar estabilidad a largo plazo. Y mientras tanto, preguntó una voluntaria mayor. Dominique hizo una pausa. Mientras tanto, debemos reorganizar. Esa palabra volvió a aparecer. Reorganizar. Significaba revisar programas. Evaluar impacto. Redirigir recursos. En teoría, tenía sentido. En la práctica, implicaba elegir. El programa de calefacción fue el primero en ser cuestionado. No es eficiente, explicó Dominique. Es difícil de auditar. No sabemos si realmente llega a quienes más lo necesitan. Pero sabemos quiénes lo reciben, respondió alguien. Son nuestros mayores. Dominique asintió. Y precisamente por eso debemos asegurarnos de que el sistema sea justo. Justo. Otra palabra correcta. Pero el significado empezaba a moverse. La decisión no se tomó ese día. Se pospuso. Se pidió más información, más análisis, más tiempo. Y ese fue el primer momento clave. No cuando alguien decidió cerrar algo, sino cuando todos aceptaron esperar. Porque esperar en ese contexto no era neutral. Era permitir que la duda creciera sin confrontarla. Semanas después, un donante importante visitó la parroquia. Fue una reunión privada, en la rectoría. Con vino, comida, conversación elegante. Ese día, Dominique vio algo más que una oportunidad financiera. Vio un modelo. Si logramos asegurar 3 o 4 donantes como este, dijo después al obispo en un informe, podemos estabilizar completamente la parroquia. El obispo aprobó la estrategia. No por negligencia, sino por lógica. Porque en los documentos todo encajaba. Pero lo que no aparecía en esos documentos era el costo invisible. Para atraer a esos donantes, la parroquia comenzó a invertir más en eventos, en imagen, en relaciones. La rectoría se transformó lentamente. Primero, pequeñas mejoras. Luego, renovaciones más visibles. Después, detalles que no eran necesarios, pero sí impresionantes. Y cada inversión tenía una justificación. Esto atraerá más apoyo. Esto garantizará el futuro. Esto permitirá ayudar a más personas después. Después. Siempre después. Mientras tanto, los programas existentes comenzaban a sentirse como cargas temporales. No porque no importaran, sino porque no encajaban en la nueva narrativa. La despensa parroquial, en particular, empezó a generar incomodidad. No por lo que hacía, sino por cómo funcionaba. No hay control, dijo Dominique en otra reunión. No hay seguimiento. No sabemos quién recibe qué. Sabemos que tienen hambre, respondió alguien. Dominique no negó eso, pero cambió el marco. El hambre no se resuelve solo con comida. Se resuelve con responsabilidad. Esa frase marcó un punto de inflexión, porque introdujo una condición, no explícita al principio, pero creciente. Ayuda a cambio de estructura. Caridad a cambio de compromiso. Apoyo a cambio de prueba.
Y así, lentamente, sin una declaración oficial, la lógica cambió. La despensa redujo horarios. Luego comenzó a pedir registros. Después, recomendaciones. Y finalmente, donaciones. No como requisito formal, pero sí como criterio implícito. Algunos lo notaron. Una mujer dejó de venir porque no podía cumplir con el proceso. Un anciano no entendía los formularios. Una familia decidió no volver. Pero no hubo protesta, porque cada caso era individual. Y los sistemas no sienten la suma de las ausencias. Ruth fue una de las últimas en verse afectada. Durante años había dado sin pedir, pero cuando su medicina aumentó de precio, dejó de poder contribuir. No lo anunció, no lo explicó. Simplemente dejó de donar ese mes. Y en el nuevo sistema, eso tenía consecuencias. No inmediatas, pero inevitables. La primera vez que intentó acceder a la despensa, le pidieron confirmación de su contribución. No este mes, dijo con vergüenza. Le sonrieron con cortesía. Entonces tendremos que revisar su caso. Revisar. Otra palabra suave. Otra puerta entreabierta. Nunca le dijeron que no, pero tampoco le dijeron que sí. Y en ese espacio intermedio, comenzó a desaparecer. El programa de calefacción se suspendió oficialmente poco después. Las cenas comunitarias dejaron de anunciarse. La despensa cerró temporalmente. Todo tenía explicación. Todo tenía lógica. Todo tenía un plan. Pero había algo que nadie estaba midiendo. La distancia. Entre la intención y el impacto. Entre lo que se decía y lo que se vivía. Entre el futuro que se quería construir y el presente que se estaba ignorando. En Roma, esos cambios no aparecían como errores. Aparecían como eficiencia. Pero la eficiencia, sin conciencia, puede volverse otra forma de ceguera. Y lo más inquietante no era que alguien hubiera tomado una mala decisión. Era que muchas decisiones razonables, juntas, habían creado una realidad que nadie había querido nombrar. Porque nadie se levantó un día diciendo: vamos a dejar a los ancianos afuera. Pero un día, ellos ya estaban afuera. Y entonces, la pregunta dejó de ser técnica. Dejó de ser administrativa. Se volvió moral. Pero en ese momento, todavía había tiempo. Tiempo para corregir. Tiempo para preguntar. Tiempo para detenerse. Y, sin embargo, nadie lo hizo. Porque lo más difícil no es cambiar un sistema. Es admitir que el sistema que construiste está fallando a quienes prometiste proteger. Y cuando esa admisión no ocurre a tiempo, la realidad encuentra otra forma de revelarse. No en un informe, no en una reunión, sino en un momento imposible de ignorar. Un momento como el que Pope Leo XIV acababa de presenciar. Pero lo que aún no entendía completamente era cuánto estaba en juego realmente. El problema no era solo una despensa cerrada. El problema era lo que esa puerta representaba. Porque en Saint-Merci lo que estaba ocurriendo no era un simple ajuste administrativo. No era únicamente una decisión financiera. Era algo más profundo. Era una redefinición silenciosa de lo que significa ser iglesia. Y eso cambia todo. Para entender lo que estaba en juego, hay que mirar en 3 niveles distintos. 3 capas que no siempre se ven al mismo tiempo, pero que están conectadas de una manera que no permite ignorarlas. Primero, el nivel institucional. En los informes, en los números, en las reuniones, todo parecía justificable. La parroquia estaba buscando estabilidad. Estaba intentando asegurar su futuro. Estaba tomando decisiones que, en apariencia, protegían su continuidad. Pero aquí aparece la primera pregunta incómoda. ¿Puede una institución salvarse a sí misma perdiendo aquello que la define? Porque la iglesia no es solo estructura. No es solo eficiencia. No es solo sostenibilidad. Es, ante todo, una promesa. Una promesa de presencia, de acogida, de misericordia. Y cuando esa promesa comienza a condicionarse, ya no es la misma promesa. El riesgo no era que Saint-Merci cerrara en el futuro.
El riesgo era que siguiera abierta, pero vacía de significado. Segundo, el nivel de la iglesia en sentido más amplio, porque este no era un caso aislado en el sentido simbólico. Lo que ocurría en esa parroquia reflejaba una tensión que existe en muchos lugares. La tensión entre orden y compasión, entre estructura y cercanía, entre control y confianza. Ninguno de estos elementos es incorrecto por sí mismo. El problema aparece cuando uno reemplaza al otro, cuando la estructura comienza a sustituir a la relación, cuando el control desplaza a la confianza, cuando la eficiencia se convierte en criterio absoluto. En ese momento, la iglesia corre el riesgo de convertirse en algo funcional, pero no fiel. Y esa diferencia no siempre se nota de inmediato. No aparece en estadísticas. Aparece en silencios. En personas que dejan de venir. En preguntas que ya no se hacen. En oraciones que se apagan lentamente. Porque hay heridas que no se ven en mármol ni en documentos, pero se sienten en los últimos bancos. El tercer nivel es el más importante. El nivel humano. Ruth. Samuel. Los ancianos esperando afuera. Ellos no estaban pensando en sostenibilidad. No estaban analizando estrategias. Estaban pensando en algo mucho más básico. Comer. Calentarse. Ser vistos. Cuando Ruth cayó en los brazos del Papa, no era solo una mujer débil. Era una pregunta viviente. Una pregunta que no puede responderse con informes. ¿Qué significa realmente ayudar? Es ayudar cuando hay condiciones. Es ayudar cuando hay filtros. Es ayudar cuando alguien tiene que demostrar que merece ser ayudado. O, más profundamente, ¿qué ocurre cuando alguien deja de pedir porque siente que ya no pertenece? Ese es el punto donde la historia deja de ser sobre una parroquia y se convierte en una cuestión de conciencia. Porque Pope Leo XIV tenía una elección. Podía interpretar lo que veía como una excepción, como un problema local, como un malentendido administrativo. Podía aceptar la explicación. Podía confiar en los informes. Podía regresar a Roma y no decir nada. Y nadie lo habría cuestionado. Porque el sistema estaba diseñado para parecer coherente. Pero también podía hacer otra cosa. Podía mirar más allá de la superficie. Podía preguntar. Podía incomodar. Podía abrir una conversación que muchos preferían evitar. Y eso tenía un costo. Porque hablar no es neutral. Si hablaba, afectaría la reputación de la parroquia. Generaría tensión con líderes locales. Incomodaría a donantes importantes. Abriría preguntas que podrían extenderse más allá de Saint-Mercy. Pero si no hablaba, el costo sería diferente. Invisible. Silencioso. Pero real. Porque cada vez que una verdad evidente no se nombra, algo dentro de la comunidad se debilita. No de golpe, sino lentamente. Como una confianza que deja de sostener. Como una fe que empieza a dudar. Como una persona que deja de volver. Y aquí aparece la pregunta central. No se trata solo de si algo está mal. Se trata de si alguien está dispuesto a reconocerlo, cuando es incómodo hacerlo. Porque hay decisiones que no se toman en público. Se toman en silencio. En la conciencia. En ese espacio donde nadie más escucha, pero todo importa. Y Pope Leo XIV ya no estaba viendo un caso. Estaba viendo un reflejo. Un reflejo de lo que puede ocurrir cuando la iglesia, cualquier iglesia, comienza a proteger su funcionamiento por encima de su misión. Eso es lo que estaba en juego. No solo la comida. No solo la despensa. No solo una parroquia. Sino la credibilidad de una promesa. La promesa de que nadie que llegue con hambre será tratado como un problema a resolver, sino como una persona a acoger. Y en ese punto, la historia dejó de permitir distancia. Porque ya no era algo que podía observarse desde fuera. Se había convertido en una decisión que exigía una respuesta. Pero en medio de todos esos argumentos, cifras y justificaciones, apareció algo que ningún informe podía contener. Una voz. Una historia. Una persona. Alguien que no hablaba en reuniones.
alguien que no escribía reportes, pero que llevaba en su vida la verdad que todos estaban evitando. Y fue esa voz, no los números, la que hizo imposible seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Porque hay testimonios que no cambian sistemas por sí solos, pero cambian algo más poderoso: la forma en que alguien escucha. Y una vez que eso cambia, todo lo demás deja de ser negociable. Pero esa historia, esa confesión, aún no había sido escuchada completamente. Y cuando finalmente lo fuera, ya no habría forma de volver atrás. No fue un documento lo que cambió todo. No fue una cifra. No fue un informe. No fue una reunión. Fue una voz. Una voz que nunca había estado en ninguna mesa de decisión. Samuel no parecía alguien importante. No tenía cargo. No tenía influencia. No tenía acceso a oficinas ni a reuniones privadas. Pero había estado allí más tiempo que muchos. Había visto la parroquia cuando estaba llena. Había servido en silencio. Había observado los cambios uno por uno. Y, sobre todo, había aprendido a reconocer cuando algo deja de ser correcto, aunque siga funcionando. Cuando Pope Leo XIV hizo la pregunta, ¿por qué?, no estaba esperando una explicación técnica. Estaba buscando la verdad. Y Samuel la tenía. No en palabras elegantes, sino en experiencia. No es solo la comida, dijo finalmente, evitando mirar directamente al Papa. Es la forma en que ahora te miran cuando vienes a pedirla. El Papa no interrumpió. Samuel continuó. Antes no tenías que explicar nada. Solo entrabas. Te conocían. Sabían tu nombre. Hizo una pausa. Ahora te piden que pruebes que perteneces. El silencio se volvió más denso, porque esa frase no estaba en ningún reporte, pero explicaba todo. Ruth no dejó de venir porque no quisiera, añadió. Dejó de venir porque ya no sabía cómo responder a las preguntas. El Papa giró ligeramente la cabeza hacia ella. Ruth no dijo nada, pero sus manos lo confirmaban. Apretadas, inquietas, como si aún estuvieran sosteniendo algo que ya no estaba. Samuel respiró hondo. No fue de un día para otro. Al principio eran detalles pequeños, formularios, reglas nuevas. Nada que pareciera injusto por sí solo. Miró hacia la rectoría. Pero cada vez que alguien no podía cumplir con esas reglas, desaparecía. No expulsados, no rechazados, solo ausentes. Y nadie los contaba, dijo Samuel. Esa frase cayó como una piedra en el agua, porque revelaba algo más profundo que cualquier error administrativo. Revelaba una forma de invisibilidad. Una invisibilidad creada no por maldad abierta, sino por sistemas que no sabían cómo ver a quienes no encajaban en ellos. El Papa dio un paso más cerca. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Samuel dudó. No por falta de respuesta, sino por lo que implicaba decirla. Porque alguien tiene que recordar cómo era antes. El viento sopló entre ellos. Las campanas seguían sonando, pero ahora parecían más lejanas. Antes, continuó, la parroquia no preguntaba cuánto podías dar. Miró directamente al Papa por primera vez. Preguntaba si estabas bien. Silencio. Nadie se movió. Ni el obispo. Ni el asistente. Ni siquiera las personas que observaban desde la distancia. Porque en ese momento, la historia dejó de ser abstracta. Se volvió personal. El Papa no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que cualquier respuesta rápida sería insuficiente. ¿Y Ruth?, preguntó finalmente. Samuel bajó la mirada. Ella dio más que todos nosotros juntos. Ruth negó suavemente con la cabeza. Eso no importa, susurró. Pero Samuel no se detuvo. Vendió su anillo hace años, para mantener abierta la despensa un invierno. El Papa no se movió, pero algo en su expresión cambió. No sorpresa, sino reconocimiento. Porque esa historia no aparecía en ninguna cuenta bancaria. No estaba registrada en ningún informe.
pero era, probablemente, una de las contribuciones más importantes que esa parroquia había recibido. Ruth habló, casi en un susurro. Mi esposo ya no estaba, el anillo no podía traerlo de vuelta. Sus ojos se humedecieron. Pero podía ayudar a alguien más a comer. Nadie dijo nada, porque no había nada que decir. Esa era la diferencia entre una cifra y un sacrificio, entre una donación y un acto de amor. El Papa cerró los ojos por un instante. No en oración, sino en comprensión. Porque en ese momento todo se alineó. Los informes, las decisiones, las justificaciones y la realidad. Y la realidad no coincidía. Samuel dio un paso atrás, como si ya hubiera dicho demasiado, como si su papel hubiera terminado. Pero no había terminado, porque lo que había hecho no era solo hablar. Había traducido una situación. Había puesto palabras a algo que muchos sentían, pero no podían explicar. Y eso cambia todo. Porque cuando una verdad encuentra palabras, ya no puede ser ignorada de la misma manera. El Papa abrió los ojos. Miró a Ruth. Luego a Samuel. Luego a la puerta cerrada de la despensa. Y finalmente a la rectoría, donde la música comenzaba a elevarse. Dos realidades, separadas por unos pocos metros, pero unidas por una decisión. Y en ese momento, Pope Leo XIV entendió algo fundamental. El problema no era solo lo que había ocurrido, era lo que todos habían aprendido a aceptar. Y eso era mucho más difícil de cambiar, pero también mucho más necesario. Porque hay sistemas que pueden corregirse con ajustes, y hay otros que necesitan una interrupción. Y esa interrupción no comienza con un discurso, comienza con un momento. Un momento en que alguien decide que ya no es posible seguir adelante como si nada estuviera pasando. Ese momento estaba a punto de llegar, pero no vendría de una reunión, ni de un documento. Vendría de algo concreto, algo que no podía explicarse, ni justificarse, ni retrasarse. Algo que obligaría a todos a mirar de frente lo que habían evitado durante demasiado tiempo. Y cuando eso ocurriera, ya no habría espacio para interpretaciones, solo para decisiones. El momento no llegó con ruido. No hubo anuncio. No hubo preparación. No hubo tiempo para suavizar lo que estaba a punto de ocurrir. Llegó, como suelen llegar las verdades más incómodas, de forma directa. Mientras el viento seguía golpeando la entrada de la parroquia y las campanas insistían en sonar como si nada estuviera fuera de lugar, un pequeño detalle cambió el ritmo de todo. Una lata, rodando, golpeando el zapato del Papa. No era importante por sí misma, pero lo que representaba, sí lo era. Pope Leo XIV la recogió con cuidado. La sostuvo unos segundos más de lo necesario. Como si no estuviera viendo un objeto, sino leyendo una historia. La etiqueta seguía allí. Comida para cada vecino. Las palabras eran claras, simples, sin condiciones, sin asteriscos, sin requisitos. El Papa las leyó en voz alta, y luego levantó la mirada. Primero hacia la despensa cerrada, luego hacia la rectoría iluminada. Dos verdades, una escrita, otra vivida, y entre ambas una contradicción. ¿Quién decidió cerrar la despensa?, preguntó. El obispo dudó, no porque no supiera la respuesta, sino porque ahora la pregunta era distinta. Fue una decisión parroquial, respondió finalmente. El Papa no apartó la mirada. Eso no responde mi pregunta. Silencio. El tipo de silencio que no protege, sino que expone. El padre Dominique, admitió el obispo. Ese fue el punto de no retorno. Porque en ese instante, la historia dejó de ser un sistema abstracto. Tomó un rostro, una decisión concreta, un responsable. Pero incluso entonces, todavía había espacio para explicaciones, para matices, para defensa. Se hizo para proteger la estabilidad, añadió rápidamente el obispo.
para asegurar que la parroquia pueda seguir ayudando en el futuro. El Papa asintió lentamente. No en acuerdo, sino en reconocimiento. Había escuchado ese argumento antes, en diferentes formas, en diferentes contextos, en diferentes instituciones. Siempre sonaba razonable, siempre parecía prudente. Y, sin embargo, no siempre era correcto. ¿Y quién protegió a ellos mientras tanto?, preguntó, señalando suavemente hacia Ruth y los demás. Nadie respondió, porque esa pregunta no tenía una respuesta cómoda. En ese momento, el asistente parroquial, el mismo que había pedido despejar la entrada, dio un paso adelante. Con respeto, pero también con cierta tensión. Santidad, hay procedimientos. No podemos distribuir recursos sin control. Hay personas que abusan del sistema. El Papa lo miró. No con dureza, sino con atención. ¿Y cómo identifican a quienes abusan?, preguntó. El joven dudó. Con registros. Con contribuciones. Con compromiso. El Papa asintió. ¿Y Ruth?, preguntó. ¿Es abuso no poder pagar medicina? El silencio fue inmediato, porque esa pregunta eliminaba toda abstracción. Ya no era una teoría, era una persona. Y las teorías no siempre sobreviven al contacto con la realidad. El asistente no respondió, no porque no quisiera, sino porque no podía. El Papa bajó la mirada hacia la lata en su mano. Luego la colocó de nuevo en la bolsa de Ruth. Con cuidado, como si devolviera algo que nunca debió haber sido cuestionado. Hay decisiones, dijo en voz baja, que parecen pequeñas cuando se toman. Levantó la vista. Pero cambian todo. Nadie se movió, porque todos sabían que ese momento no iba a terminar allí. El Papa dio un paso atrás. Miró una vez más la entrada de la parroquia. La puerta cerrada. El cartel. El espacio vacío donde antes había movimiento. Luego giró hacia la rectoría, donde la música ya no era solo un fondo, sino un contraste. Vamos a entrar, dijo. El obispo se tensó. Santidad, tal vez deberíamos preparar. No. La respuesta fue firme, pero no elevada. Si hay algo que necesita preparación, es la verdad. Comenzó a caminar. Cada paso no era apresurado, pero tampoco dudoso, porque ya no estaba investigando, ya no estaba observando. Había cruzado el umbral interno donde la neutralidad deja de ser posible. Y eso cambia la forma en que uno se mueve. Detrás de él, el obispo lo siguió. El asistente dudó un instante, y luego también. Ruth y los demás observaron. No entendían completamente lo que estaba ocurriendo, pero sentían algo. Una interrupción. Un quiebre en la normalidad. Algo que no venía de reglas ni de procesos, sino de una decisión humana. Mientras el Papa se acercaba a la rectoría, las puertas comenzaron a abrirse desde dentro. Luces cálidas. Risas. El sonido de copas. Un mundo diferente. A pocos metros. El contraste ya no era simbólico. Era visible. Y nadie podía decir que no lo había visto. Antes de cruzar el umbral, el Papa se detuvo por un segundo. No para dudar, sino para confirmar. Porque sabía que lo que ocurriría dentro no sería una conversación más. Sería una confrontación. No necesariamente de voces elevadas, pero sí de verdades expuestas. Y una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Hay momentos, dijo sin mirar atrás, en los que no entrar también es una decisión. Luego dio el paso y cruzó la puerta. Pero lo que estaba dentro de esa sala no era lo más difícil. Lo más difícil era lo que todos tendrían que admitir una vez que la verdad estuviera sobre la mesa. Porque el objeto que había detonado todo, una simple lata, no era el verdadero problema. El verdadero problema era lo que esa lata demostraba. Y eso ya no podía ocultarse.
Pero lo que estaba sobre la mesa dentro de la rectoría no era lo único que necesitaba ser visto. Había algo más. Algo escrito. Algo registrado. Algo que alguien había intentado explicar, sin imaginar que un día sería leído de otra manera. Y cuando eso saliera a la luz, la historia cambiaría de forma irreversible. La puerta no se cerró con fuerza. Se cerró lentamente. Como si incluso la madera entendiera que algo distinto estaba a punto de ocurrir dentro de esa habitación. La rectoría estaba iluminada con una calidez que contrastaba violentamente con el frío de afuera. La mesa estaba preparada. Copas alineadas. Platos impecables. El aroma de la comida recién servida llenaba el aire. Y en medio de todo eso, Pope Leo XIV. De pie. En silencio. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar. Los invitados, donantes, benefactores, figuras influyentes, intercambiaban miradas discretas. Sonrisas que no terminaban de formarse. Expectativas que ya no sabían dónde colocarse. El padre Dominique fue el primero en moverse. Rápido. Seguro. Controlado. Santidad, dijo, extendiendo las manos con una sonrisa medida, qué honor inesperado. Si hubiéramos sabido. No habrían cambiado nada, respondió el Papa con calma. No fue una acusación. Pero tampoco fue cortesía. Fue precisión. El ambiente cambió. No de forma visible, pero sí perceptible. Como cuando el aire pierde temperatura sin que nadie toque una ventana. El obispo entró detrás del Papa. No habló. No saludó. Solo observó. Eso también fue notado. Dominique mantuvo la compostura. Estamos recibiendo a quienes hacen posible nuestra misión, explicó, señalando la mesa. Gracias a ellos podemos sostener el trabajo de la parroquia. El Papa miró la mesa. Luego miró a los invitados. Y finalmente volvió Dominique. ¿Cuál trabajo?, preguntó. Silencio. No absoluto. Pero sí suficiente para que la pregunta se quedara suspendida en el centro de la sala. Dominique no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, no estaba claro qué respuesta sería suficiente. Nuestro compromiso con la comunidad, dijo finalmente. Nuestros programas. Nuestra visión a largo plazo. El Papa asintió lentamente. La despensa parroquial forma parte de esa visión. La pregunta cayó sin elevarse, pero impactó. Dominique mantuvo la sonrisa. Estamos en proceso de reestructuración. Está cerrada, interrumpió el Papa. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, la verdad ya estaba en la habitación. Y todos lo sabían. Uno de los invitados movió ligeramente su copa. Otro evitó mirar. Una mujer, elegantemente vestida, frunció el ceño. No entendían completamente lo que ocurría. Pero entendían que no era una visita protocolaria. Dominique dio un paso más cerca. Santidad, estos asuntos requieren contexto. No pueden evaluarse en medio de una recepción. Entonces dejemos de fingir que esto es una recepción, respondió el Papa. Silencio. Ahora sí completo. Incluso la música, suave, constante, parecía fuera de lugar. El Papa caminó hacia la mesa. Levantó la tapa de uno de los platos. El vapor subió lentamente. Caliente. Abundante. Vivo. Luego, sin prisa, volvió a cerrarlo. Y giró hacia la ventana. Afuera, a través del vidrio, aún se podía ver a algunos de los ancianos. No todos se habían ido. Algunos seguían esperando. No por insistencia, sino por costumbre. Porque durante años, ese lugar había significado algo. Y cambiar esa percepción no ocurre en 6 semanas. ¿Quién pagó esta comida?, preguntó el Papa, sin apartar la mirada de la ventana. Los invitados, respondió Dominique. ¿Y el vino? Un donante. El automóvil afuera. Otro benefactor. El Papa asintió. Y entonces hizo la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y la despensa?
Dominique no respondió. No de inmediato. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. El obispo bajó la mirada. Los invitados comenzaron a entender. No todos los detalles, pero sí la dirección. El Papa se giró lentamente. ¿Quién la pagaba? Dominique inhaló. La parroquia. ¿Quién decidió cerrarla? Un segundo. 2. Tuvimos que tomar decisiones responsables. ¿Quién? Repitió el Papa. La palabra ya no era una pregunta general. Era directa. Ineludible. Yo, dijo finalmente Dominique. Y en ese momento todo cambió. Porque ahora no había estructura. No había sistema. No había abstracción. Había una decisión. Y una persona que la había tomado. Nadie habló. Porque todos entendían lo que eso significaba. No solo para Dominique, sino para todos los que, de alguna manera, habían permitido que esa decisión pasara sin cuestionarse. El Papa dio un paso más cerca, no invadiendo, pero tampoco distante. Explíquelo, dijo. No como una orden, sino como una oportunidad. Dominique enderezó la postura. Recuperó parte de su seguridad. Caridad sin responsabilidad crea dependencia, afirmó. Algunos comenzaron a ver la Iglesia como una fuente permanente de recursos. Necesitábamos establecer límites. Era un argumento claro, coherente, incluso defendible en ciertos contextos. Y eso lo hacía más difícil, porque no era obviamente incorrecto, pero tampoco era completo. El Papa lo escuchó, sin interrumpir, sin reaccionar, y luego hizo una sola pregunta. ¿Ruth es dependencia? Silencio. No hubo respuesta, porque esa pregunta no permitía teoría, solo verdad. Y la verdad no siempre se puede decir en voz alta cuando contradice lo que uno ha defendido. El Papa no añadió nada más. No necesitaba hacerlo, porque en ese instante todos en la sala entendieron algo que no estaba en ninguna agenda. Esto ya no era una conversación administrativa, era un juicio de conciencia. Y no había manera de salir de él con argumentos únicamente técnicos. Uno de los invitados habló finalmente. Yo doné para alimentar personas, dijo, con voz baja pero firme. No para cenas privadas. La frase rompió el equilibrio. No con violencia, pero sí con claridad. Otro invitado miró la mesa. Luego al Papa. Luego a Dominique. Y bajó la vista. Las posiciones comenzaban a cambiar. No de forma abrupta, pero sí irreversible. Porque una vez que una pregunta moral entra en la conversación, ya no puede ser ignorada. Dominique lo sintió. El control que había mantenido durante meses empezaba a resquebrajarse. No por acusaciones externas, sino por algo más difícil de contener. La percepción. El Papa se mantuvo en silencio unos segundos más. Luego habló. Hay decisiones que protegen estructuras, dijo. Y hay decisiones que protegen personas. Miró alrededor de la sala. A veces, no son las mismas. Nadie respondió. Porque todos sabían que esa frase no pedía respuesta. Pedía reconocimiento. Y ese reconocimiento ya había comenzado. Pero la reunión no había terminado. Ni mucho menos. Porque lo que estaba sobre la mesa no era solo comida. Era evidencia. Registros. Decisiones pasadas. Y algo más. Algo que aún no había sido abierto. Un libro. Un registro. Una historia escrita en números. Que estaba a punto de ser leída de una forma completamente distinta. Y cuando eso ocurriera, la conversación dejaría de ser incómoda. Se volvería imposible de negar. El libro no parecía importante. No tenía una cubierta llamativa. No estaba colocado en el centro de la mesa. No era parte de la presentación. Y, sin embargo, era lo más revelador en toda la habitación. Estaba a un lado, casi olvidado.
como si su contenido fuera demasiado técnico o demasiado incómodo para ser mencionado en voz alta. Pope Leo XIV lo vio. No de inmediato. Pero cuando lo hizo, no apartó la mirada. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando el registro. Dominique dudó. Un instante breve. Pero suficiente. «Registros financieros», respondió. «Donaciones, asignaciones, distribución de recursos». El Papa asintió. «Ábralo». No fue una sugerencia. Tampoco una orden directa. Fue inevitable. Dominique colocó la mano sobre el libro. No con miedo, pero sí con una tensión que no había mostrado antes. Porque una cosa es explicar decisiones y otra, mostrarlas. Abrió el registro. Las páginas crujieron suavemente. Columnas ordenadas. Números precisos. Fechas alineadas. Todo parecía correcto. Todo parecía en orden. El Papa se acercó. No tocó el libro. Solo miró. «Explique esto», dijo, señalando una sección. Dominique inclinó la cabeza. «Donaciones destinadas a programas comunitarios, incluyendo la despensa». «Sí». El Papa movió ligeramente la mirada hacia otra columna. «¿Y esto?» «Inversiones en infraestructura. Mejoras. Eventos». El Papa no respondió. Pasó la página. Otra. Y otra. El patrón comenzó a aparecer. No como un error, sino como una tendencia. Más recursos hacia recepción. Más inversión en imagen. Más gastos en relaciones. Menos en ayuda directa. No de golpe. Nunca de golpe. Pero de forma constante. «¿Cuándo se cerró la despensa?», preguntó el Papa. Dominique revisó una fecha. «Hace 6 semanas». El Papa señaló otra línea. «¿Y esto?». Dominique miró. Su expresión cambió. «Un evento». «Costo». Dominique no respondió. No porque no supiera, sino porque ahora el número tenía contexto. Y el contexto cambia todo. El Papa levantó la vista. No hacia Dominique, sino hacia los invitados. «Este evento», dijo con calma, «costó más que alimentar a toda la comunidad durante un mes». Silencio. No incómodo, no tenso, sino definitivo. Porque esa frase no era una opinión, era una comparación. Y las comparaciones hacen visible lo que los números por sí solos pueden ocultar. Uno de los invitados frunció el ceño. Otro se inclinó hacia adelante. La mujer elegante volvió a mirar la mesa. Pero ahora ya no veía lo mismo. El Papa volvió al libro. Pasó otra página. «¿Quién aprobó esto?», preguntó. Dominique respondió más rápido esta vez. «Yo». No había forma de evitarlo, porque estaba escrito, registrado, firmado. Y eso lo hacía innegable. El Papa asintió lentamente, no con juicio inmediato, sino con comprensión completa, porque ahora tenía todo: las decisiones, las justificaciones y las consecuencias. «¿Cuántas personas dependían de la despensa?», preguntó. Dominique dudó. No tenía el número exacto. Y ese detalle también decía algo. «Decenas», respondió finalmente. Samuel, desde la puerta, habló sin permiso. «Más de 70», dijo. Nadie lo detuvo. Porque en ese momento, la precisión ya no era una cuestión de protocolo. Era una cuestión de verdad. El Papa no corrigió. No necesitaba hacerlo. 70 personas, repitió. Miró la mesa. Luego el libro. Luego a Dominique. Y esta decisión permitió esto. No fue una pregunta. Fue una conexión. Y una vez que esa conexión se hace, no puede deshacerse. Dominique intentó responder. Era necesario para asegurar el futuro. ¿El futuro de quién?, interrumpió el Papa. Silencio. Otra vez.
pero ahora más pesado, porque la pregunta ya no estaba en el nivel de teoría, estaba en el nivel de consecuencia. El Papa cerró el libro, no con fuerza, pero con intención. Los números son claros, dijo. Levantó la mirada. Pero no dicen toda la verdad. Dominique frunció ligeramente el ceño. No en desacuerdo, sino en confusión. El Papa continuó. Los números muestran dónde va el dinero. Hizo una pausa. Pero no muestran quién dejó de venir. Esa frase cayó con más fuerza que cualquier cifra, porque señalaba algo que el sistema no estaba diseñado para medir. La ausencia. La invisibilidad. Las personas que desaparecen sin dejar registro. Samuel bajó la mirada. Ruth, afuera, ya no estaba visible desde la ventana. No porque se hubiera ido, sino porque nadie estaba mirando en ese momento. Y eso era exactamente el problema. Uno de los donantes habló de nuevo. Yo creí que esto ayudaba directamente a la gente, dijo. No a mantener una imagen. Otro asintió. Si hubiera sabido. No terminó la frase. No era necesario. Porque la confianza ya había cambiado. Dominique lo sintió. No como una acusación directa, sino como una pérdida. Y esa pérdida no se recupera con argumentos. El Papa dio un paso atrás. Miró la sala una vez más. Luego habló. Hay decisiones que pueden explicarse. Pausa. Y hay decisiones que, una vez vistas en contexto, solo pueden asumirse. Nadie respondió. Porque todos entendían lo que eso implicaba. Responsabilidad. No técnica. No administrativa. Sino moral. El Papa caminó hacia la puerta. Se detuvo antes de abrirla. Esto no termina aquí, dijo. Sin dramatismo. Sin amenaza. Solo certeza. Porque lo que había ocurrido no era un error aislado. Era un reflejo. Y los reflejos no se corrigen con una sola acción. Se corrigen con verdad. Y la verdad ya estaba sobre la mesa. Pero aún faltaba algo. No un número. No un argumento. Sino una decisión. Una decisión que no podía tomarse en una reunión. Ni en una conversación. Ni en un momento de presión. Sino en un lugar más difícil. Más silencioso. Más definitivo. La conciencia. Y esa decisión estaba a punto de ser tomada. La puerta se abrió, pero nadie salió de inmediato. El aire frío entró lentamente en la sala, como si quisiera recordarles a todos que, más allá de esa habitación cálida, la realidad seguía esperando. Pope Leo XIV permaneció de pie en el umbral. No habló. No miró atrás. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no necesitaba audiencia. Necesitaba claridad. El obispo dio un paso hacia él. Santidad, dijo en voz baja, esto puede manejarse internamente. No es necesario. No, respondió el Papa. No fue una interrupción brusca. Fue definitiva. Ya fue manejado internamente. Silencio. Porque esa frase no era solo una respuesta. Era un diagnóstico. El Papa salió. El viento golpeó su túnica blanca. Las campanas seguían sonando, pero ahora nadie las escuchaba de la misma manera. Ruth seguía allí, sentada, sosteniendo la bolsa con ambas manos. Samuel a su lado. Y algunos otros que no se habían ido. No porque esperaran algo, sino porque no sabían a dónde más ir. El Papa caminó hacia ellos. Lentamente. Sin prisa. Pero con una intención que ya no dejaba espacio a dudas. El obispo lo siguió. Más atrás, en la puerta de la rectoría, Dominique observaba. No con desafío, sino con algo más difícil de sostener. Incertidumbre. Porque por primera vez no podía anticipar lo que vendría. El Papa se detuvo frente a Ruth. Se inclinó ligeramente. No como una figura de autoridad, sino como alguien que reconoce a otra persona. Ruth, dijo con suavidad.
Ella levantó la mirada, cansada, pero atenta. Sí, Santidad. El Papa tomó la bolsa de papel. La sostuvo unos segundos. Luego la devolvió a sus manos. Esto no debería ser suficiente, dijo. No era una crítica hacia ella. Era una verdad dirigida al sistema. Ruth no respondió, porque no sabía cómo hacerlo. El Papa se incorporó. Miró alrededor, a cada rostro, a cada silencio. Y en ese momento tomó la decisión. No como reacción, sino como conclusión. Abra la despensa, dijo. El obispo parpadeó. Dominique, desde la puerta, tensó el cuerpo. Santidad, intervino el obispo, eso requiere. Ahora. La palabra cayó con peso. No como autoridad impuesta, sino como urgencia reconocida. Porque algunas decisiones pueden esperar, y otras no. Nadie se movió de inmediato, no por resistencia, sino por incredulidad. Porque lo que se estaba pidiendo no era un ajuste, era una reversión, un cambio directo, visible, inmediato. El Papa miró al asistente parroquial. «Tiene la llave». El joven dudó. Miró al obispo, luego a Dominique, y finalmente al Papa. «Sí», respondió. «Entonces ábrala». No hubo más palabras. El asistente caminó. Cada paso parecía más fuerte que el anterior, porque no estaba solo abriendo una puerta, estaba cruzando una línea. Llegó a la despensa, sacó la llave, la introdujo en la cerradura, giró. El sonido fue pequeño, pero suficiente, porque en ese instante, algo que había sido cerrado por decisión humana, se volvió a abrir por decisión humana. La puerta se abrió lentamente. El interior estaba oscuro, silencioso, olvidado, pero intacto, como si hubiera estado esperando. El Papa se acercó, miró dentro. Luego se volvió hacia los demás. «Enciendan las luces». Samuel fue el primero en moverse. Entró. Buscó el interruptor. Un clic. La luz se encendió, revelando estantes, cajas, latas, comida. Suficiente. No abundante, pero suficiente. El Papa observó unos segundos. Luego habló. No faltaba comida. Miró al obispo. Faltaba decisión. Silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Este tenía dirección. El Papa dio un paso atrás. «Organicen la distribución», dijo. «Sin formularios. Sin condiciones». El asistente dudó. «Pero, ¿y el control?» El Papa lo miró. No con dureza, sino con claridad. El control no alimenta a las personas. Pausa. La responsabilidad comienza con nosotros. Samuel comenzó a mover cajas. Ruth lo observaba, como si no terminara de creer lo que estaba viendo. Una mujer se acercó, luego otra. Poco a poco, el espacio comenzó a llenarse, no de ruido, sino de acción. El obispo permanecía inmóvil, procesando, no la orden, sino lo que implicaba. Porque abrir la despensa y era solo el comienzo. Lo difícil vendría después. El Papa volvió la mirada hacia la rectoría. Dominique seguía allí, observando. El Papa no se acercó. No en ese momento. Porque algunas conversaciones requieren otro espacio, otro tiempo. Pero la decisión ya estaba tomada. Y eso no podía revertirse con palabras. Uno de los donantes salió de la rectoría. Miró la escena. Luego al Papa. «Quiero ayudar», dijo. El Papa asintió. «Entonces mire», respondió. No era una instrucción. Era una invitación. A ver. A entender. A decidir. Porque la caridad no comienza con dar.
Comienza con reconocer. Y lo que estaba ocurriendo allí ya no podía ser ignorado. La despensa se llenaba de movimiento. Las manos se extendían. Las voces regresaban. No como antes, pero sí como un inicio. Un nuevo inicio. Ruth recibió una bolsa. Más llena. Más pesada. Sus manos temblaron. No por debilidad, sino por algo más profundo. Alivio. El Papa la observó. Luego miró a Samuel. Y finalmente, al conjunto. No sonrió. Porque esto no era una victoria. Era una corrección. Y las correcciones siempre llegan con un costo. Pero también con una posibilidad. La posibilidad de volver. No al pasado, sino a lo esencial. Pero mientras la despensa volvía a la vida, había algo que aún no se había resuelto. Algo que no podía arreglarse con abrir una puerta, ni con distribuir comida. Algo que requería otra decisión. Más difícil, más personal, más definitiva. La responsabilidad. Y esa conversación aún no había ocurrido. La despensa estaba abierta. La comida volvía a moverse. Las manos dejaban de temblar. Las voces, tímidas al principio, comenzaban a recuperar algo que no aparecía en ningún informe. Confianza. Pero dentro de la rectoría, y el silencio había cambiado de forma. Ya no era evasivo. Era inevitable. El padre Dominique no se movió cuando el Papa regresó. No porque no quisiera, sino porque entendía que esta vez no había forma de adelantarse a la conversación. El obispo cerró la puerta detrás de ellos. No había invitados ahora. No había mesa preparada. No había contexto que suavizara lo que estaba a punto de decirse. Solo 3 personas. Y una verdad que ya no necesitaba pruebas. Pope Leo XIV se detuvo en el centro de la sala. No tomó asiento. No ofreció gestos de formalidad. Porque lo que venía no era una reunión. Era un punto de inflexión. ¿Entiende lo que ha ocurrido?, preguntó. Dominique mantuvo la mirada. No desafiante, pero tampoco evasiva. Sí, respondió. Pero la palabra no fue suficiente. El Papa lo supo. Entonces dígalo, añadió. Silencio. No por falta de lenguaje, sino por la dificultad de elegir las palabras correctas cuando todas tienen consecuencias. Dominique respiró hondo. Tomé decisiones pensando en la estabilidad, dijo finalmente. Pero ignoré el impacto inmediato. El Papa no reaccionó. Esperó. Porque sabía que esa no era toda la verdad. Dominique bajó la mirada por un instante. Pensé que estaba protegiendo el futuro, continuó. Pero descuidé el presente. El obispo cerró los ojos. No en desaprobación, sino en reconocimiento. Porque esa frase no solo hablaba de Dominique. Hablaba de muchos. ¿Y las personas?, preguntó el Papa. Dominique no respondió de inmediato. Porque esa era la parte más difícil. Se convirtieron en variables, dijo al final. La palabra quedó suspendida. Pesada. Innegable. El Papa asintió lentamente. No en aprobación, sino en comprensión completa. Porque ese era el núcleo del problema. No una mala intención, sino una transformación. Cuando las personas dejan de ser el centro y se convierten en parte del cálculo. El sistema funcionaba, añadió Dominique, casi en un susurro. Sí, respondió el Papa. Pausa. Pero no para quienes más lo necesitaban. Silencio. Y esta vez no había defensa posible. Porque ambos sabían que era cierto. El Papa dio unos pasos por la sala, observando, no los objetos, sino el espacio, como si pudiera ver las decisiones que se habían tomado allí, las conversaciones, las justificaciones, las certezas. Hay algo que debe entender, dijo finalmente. Se detuvo. Miró directamente a Dominique. La responsabilidad no se distribuye. Pausa.
No se diluye en estructuras. Otra pausa. No desaparecen informes. Cada frase caía con precisión. No se delega. El obispo bajó la mirada. Dominique permaneció inmóvil. Porque en ese momento no estaban escuchando una crítica. Estaban escuchando un principio. Usted tomó decisiones, continuó el Papa. Y esas decisiones tuvieron consecuencias. No levantó la voz. Pero tampoco suavizó las palabras. Personas pasaron hambre. Silencio. Personas dejaron de venir. Silencio. Personas dejaron de sentirse parte. Y esa fue la más difícil. Porque no se puede medir. No se puede registrar. No se puede justificar. Solo reconocer. Dominique cerró los ojos por un instante. No para escapar, sino para enfrentar lo que ya no podía evitar. Sí, dijo. Una sola palabra. Pero completa. Sin matices. Sin condiciones. Y eso cambió algo. No externamente, pero sí internamente. Porque reconocer es el primer paso que no puede falsificarse. El Papa asintió. Y por primera vez desde que había comenzado todo, su voz cambió ligeramente. No en firmeza, sino en dirección. Entonces ahora tiene una decisión, dijo. Dominique levantó la mirada. No con certeza, sino con algo más honesto. Disponibilidad. Puede explicar lo que hizo, continuó el Papa. Puede defenderlo. Pausa. Puede incluso justificarlo. Otra pausa. Pero ninguna de esas opciones cambiará lo que ocurrió. Silencio. Lo único que puede hacerlo es lo que decida hacer ahora. El obispo levantó la vista. Porque esa frase también era para él. Para todos. Porque la responsabilidad no termina en el reconocimiento. Continúa en la acción. ¿Qué debo hacer?, preguntó Dominique. Y esa pregunta fue diferente a todas las anteriores. No buscaba argumentos. Buscaba dirección. El Papa no respondió de inmediato. Porque esta vez no era él quien debía decidir. Eso, dijo finalmente, no puedo hacerlo por usted. Pausa. Pero sí puedo decirle esto. Se acercó un paso. No se trata de corregir un error. Otra pausa. Se trata de restaurar una confianza. Miró hacia la puerta, hacia la despensa, hacia las personas que aún estaban allí. Y la confianza no vuelve con palabras. Silencio. Vuelve con coherencia. Dominica sintió lentamente. No como alguien que ha encontrado una solución, sino como alguien que ha entendido la magnitud del problema. El Papa dio un paso atrás. La conversación había terminado. No porque todo estuviera resuelto, sino porque lo esencial ya había sido dicho. El resto dependía de una decisión. Una decisión que no podía ser observada desde fuera, ni dirigida, ni impuesta, solo tomada. El Papa se dirigió hacia la puerta. El obispo lo siguió. Antes de salir, se detuvo, sin girarse completamente. Las puertas pueden abrirse en un momento, dijo. Pausa. Pero las consecuencias tardan más. Luego salió. Y dejó a Dominique solo. No en la sala, sino en algo mucho más difícil. Su propia conciencia. Pero afuera, la historia aún no había terminado. Porque aunque una decisión interna es el comienzo, lo que realmente transforma una comunidad es lo que ocurre después. En público, en acción, en coherencia. Y ese momento estaba a punto de llegar. Afuera, la despensa seguía abierta. Pero ya no era solo una puerta. Era una señal. Una señal de que algo había cambiado y de que ese cambio no podía quedarse oculto dentro de una conversación privada. Las personas comenzaron a llegar. No de golpe, sino poco a poco. Como ocurre cuando la confianza intenta regresar, con cautela, con dudas, con preguntas que aún no se atreven a formularse en voz alta. Samuel organizaba las cajas.
El asistente parroquial anotaba, no por obligación, sino por intento de entender. Ruth, sentada ahora más cerca de la entrada, sostenía su bolsa, pero no se iba. Porque algo en el ambiente era distinto. No completamente seguro, pero diferente. El Papa observaba. No intervenía. Porque este momento no le pertenecía a él. Le pertenecía a la comunidad. Y las comunidades no cambian por órdenes. Cambian por lo que hacen después de escucharlas. Uno de los donantes salió de la rectoría. Luego otro. Y otro más. No como una procesión, sino como una respuesta. Miraban. Comparaban. Entendían. Y en ese proceso, algo se desplazaba dentro de ellos. Porque ver cambia la forma de decidir. La mujer elegante, la misma que había permanecido en silencio durante la reunión, se acercó a Samuel. ¿Qué necesitan?, preguntó. No era una frase preparada. Era una pregunta real. Samuel la miró. No con desconfianza, pero tampoco con familiaridad. Tiempo, respondió. Y constancia. La mujer asintió, porque entendía lo que eso implicaba. No una donación puntual, sino una decisión sostenida. El obispo salió también. Se detuvo a unos metros, observando, no como autoridad, sino como alguien que, por primera vez en mucho tiempo, estaba viendo sin filtros. Porque lo que había ocurrido dentro no podía separarse de lo que estaba ocurriendo fuera. Y esa conexión exigía algo. No palabras, sino postura. Mientras tanto, dentro de la rectoría, Dominique no se había movido. Seguía en el mismo lugar, frente a la mesa, frente al libro, frente a las decisiones que ahora tenían rostro. No había nadie que le dijera qué hacer. No había instrucciones. No había guías. Solo una certeza. Lo que hiciera ahora definiría todo lo que vendría después. Respiró hondo. Cerró el libro. No como quien termina una tarea, sino como quien reconoce que ya no puede esconderse detrás de números. Miró la mesa, la comida, el vino. Todo lo que, minutos antes, representaba éxito. Y ahora representaba otra cosa. Se acercó. Tomó una de las bandejas. La sostuvo. Pesada. Abundante. Y en ese momento tomó una decisión. No la más grande. No la final. Pero sí la primera. Caminó hacia la puerta. La abrió. El frío volvió a entrar. Pero esta vez no se sintió como una interrupción. Se sintió como realidad. Las personas lo vieron salir. Algunos con sorpresa. Otros con cautela. Ruth levantó la mirada. Samuel se detuvo. El Papa no dijo nada. Solo observó. Dominique caminó hasta la despensa. Entró. Colocó la bandeja sobre una de las mesas. No habló. No explicó. No justificó. Porque entendía que, en ese momento, las palabras no eran lo que se necesitaba. El asistente lo miró. Dudó. Luego comenzó a ayudar. No porque alguien se lo ordenara, sino porque algo había cambiado en su forma de ver la situación. El obispo observaba desde atrás. Y por primera vez no estaba pensando en informes, ni en estrategias. Estaba pensando en coherencia. Porque la coherencia no se planifica, se practica. Uno de los donantes se acercó. Esto no debería haber pasado, dijo en voz baja. Dominique asintió. No en defensa, sino en aceptación. Lo sé. Y esa respuesta fue diferente a todas las anteriores. Porque no buscaba explicar, buscaba reconocer. Poco a poco, la escena comenzó a transformarse. La comida de la mesa se convirtió en alimento compartido. La distancia en proximidad. La estructura en acción. No perfecto, no resuelto, pero real. Ruth recibió algo caliente. Sus manos temblaron.
no por debilidad, sino por algo que llevaba semanas sin sentir. Cuidado. El Papa la observó. Luego miró a Dominique. No dijo nada. Pero no era necesario. Porque lo importante no era lo que se decía. Era lo que se hacía. Y lo que se estaba haciendo comenzaba a alinearse con lo que siempre debió haber sido. Pero las consecuencias no desaparecen solo porque se reconoce un error. No se disuelven con una acción. No se corrigen en una tarde. Porque lo que se había roto no era solo un sistema. Era una confianza. Y la confianza tarda en volver. Algunos aún no regresaban. Algunos aún dudaban. Algunos aún observaban desde lejos. Y eso también era parte del proceso. El Papa lo sabía. El obispo comenzaba a entenderlo. Dominique lo estaba viviendo. Porque restaurar no es solo abrir una puerta. Es sostenerla abierta. Día tras día. Decisión tras decisión. Sin volver a cerrar cuando se vuelve incómodo. Y esa es la parte más difícil. Porque no tiene aplausos. No tiene reconocimiento inmediato. No tiene garantías. Solo tiene consistencia. El Papa dio un paso atrás. No para irse, sino para dejar espacio. Porque este momento ya no le pertenecía. Le pertenecía a quienes tendrían que continuar. A quienes tendrían que elegir una y otra vez. Entre comodidad y coherencia. Entre estructura y misión. Entre explicación y verdad. Pero antes de que todo pudiera sentarse, antes de que la historia encontrara un nuevo ritmo, había algo más que debía ocurrir. No una acción, no una corrección, sino una declaración. No hacia afuera, sino hacia adentro. Una declaración que no se escribe, no se anuncia, pero que define todo lo que viene después. Un compromiso. Y ese compromiso aún no había sido pronunciado. No hubo micrófonos. No hubo anuncio formal. No hubo una declaración escrita. Y, sin embargo, fue el momento más importante de todos. Porque algunas decisiones cambian lo que ocurre. Pero los compromisos cambian lo que continúa. La despensa seguía en movimiento. Las manos pasaban alimentos. Las voces comenzaban a reconocerse otra vez. Los nombres, olvidados por semanas, volvían a pronunciarse. Pero el cambio real aún no estaba completo. Porque abrir una puerta no garantiza que permanezca abierta. Y todos lo sabían. El Papa observaba desde cierta distancia. No como alguien que dirige, sino como alguien que espera. No una acción, sino una definición. Dominique lo sintió. No como presión externa, sino como una claridad interna que ya no podía evitar. Porque todo lo que había ocurrido hasta ese momento, la confrontación, los números, las preguntas, lo había llevado a un punto específico. Un punto donde ya no era posible permanecer en lo ambiguo. O continuaba como antes, con ajustes. O cambiaba desde la raíz. Y esa diferencia no se anuncia. Se decide. Respiró hondo. Miró a su alrededor. La despensa. Las personas. Ruth. Samuel. El asistente. El obispo. Y finalmente, al Papa. No buscó aprobación. Porque entendía que esta decisión no podía tomarse para alguien más. Tenía que ser propia. Dio un paso adelante. No para liderar, sino para asumir. Escuchen, dijo. No alzó la voz, pero todos lo escucharon. Porque el silencio que se formó no era casual. Era expectante. Lo que ocurrió aquí comenzó, no fue un error aislado. Hizo una pausa. No para dramatizar, sino para ser preciso. Fue el resultado de decisiones que tomé. No habló de sistema. No habló de contexto. No habló de presión. Habló de sí mismo. Y eso cambió el tono. Algunos bajaron la mirada. Otros lo observaron con atención. Porque reconocer responsabilidad no es lo mismo que explicarla.
Pensé que estaba construyendo algo más fuerte, continuó. Pero en el proceso, dejé de ver a quienes ya estaban aquí. Ruth no apartó la mirada. Samuel tampoco. El asistente parecía no saber dónde colocarse. El obispo escuchaba. No como superior, sino como testigo. Dominique dio otro paso. Más cerca de la mesa. Más cerca de las personas. Eso no volverá a ocurrir, dijo. No fue una promesa vacía. No tenía adornos. No tenía condiciones. Era directa. Y por eso mismo, exigente. Porque las palabras simples son las más difíciles de sostener. El Papa no intervino. Pero su atención era total. Desde hoy, continuó Dominique, ningún acceso a la ayuda de esta parroquia dependerá de una contribución económica. Un murmullo leve recorrió el espacio. No de oposición, sino de sorpresa. Porque esa decisión cambiaba la lógica completa. Y cada programa que haya sido suspendido será revisado con un solo criterio. Pausa. No buscó una palabra técnica. Buscó la correcta. Las personas. Silencio. Pero esta vez lleno. No vacío. Porque algo se había alineado. No perfectamente, pero claramente. Dominique miró al asistente. Y no quiero registros que midan quién merece recibir. Otra pausa. Quiero registros que nos recuerden a quién estamos sirviendo. El asistente asintió lentamente. No por obligación, sino porque comenzaba a entender. El obispo dio un paso adelante. No para corregir, sino para sumarse. Esto será respaldado, dijo. Y esa frase importaba. Porque sin respaldo, los compromisos se diluyen. Y este no podía hacerlo. Uno de los donantes levantó la voz. Entonces cuenten conmigo, dijo. Pero con una condición. Dominique lo miró. Quiero ver esto mantenerse. El Papa observó. Porque esa era la verdadera prueba. No la emoción del momento, sino la consistencia en el tiempo. Así será, respondió Dominique. No con certeza absoluta, pero con intención clara. Y eso era el inicio. Ruth sostuvo su bolsa. Más firme. Más segura. No dijo nada. Pero su presencia validaba algo. Samuel respiró profundo. Como si, por primera vez en mucho tiempo, el aire no pesara. El Papa dio un paso adelante. Finalmente. No para tomar el control, sino para cerrar el momento. Un compromiso, dijo, no se mide por lo que se promete hoy. Miró a todos. Se mide por lo que se elige cuando mañana sea más difícil. Nadie respondió. Porque no era una frase para responder. Era una referencia. Una medida. Y todos lo sabían. El Papa asintió ligeramente. Luego dio un paso atrás, dejando el espacio. Porque a partir de ese momento, lo que ocurriera ya no dependería de él, sino de ellos. De cada decisión. De cada día. De cada vez que algo volviera a parecer más fácil que correcto. La despensa seguía abierta. Pero ahora significaba algo distinto. No solo ayuda, sino dirección. No solo alimento, sino intención. Y en ese cambio había una posibilidad. No de perfección, pero sí de verdad. Pero toda historia que cambia deja una pregunta. No sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que queda. Y esa pregunta no estaba en la parroquia. Estaba en cada persona que había sido testigo, porque lo que habían visto no era solo un evento, era un reflejo. Y los reflejos no desaparecen cuando termina la escena, se quedan, esperando a que alguien haga algo con ellos. Y esa es la parte que no puede escribirse, solo vivirse. La historia no terminó cuando la despensa se abrió. Tampoco cuando se pronunciaron las palabras correctas, ni cuando las decisiones comenzaron a cambiar, porque algunas historias
no terminan. Se transforman. Lo que ocurrió en Saint-Merci no fue solo un evento. Fue un espejo. Un momento en el que algo invisible se volvió imposible de ignorar. Una puerta cerrada. Un sistema funcionando. Y, al mismo tiempo, personas quedando fuera. Nada de eso era completamente nuevo. Lo nuevo fue que alguien decidió verlo. Y más difícil aún, decidió no apartar la mirada. Esa es la parte que permanece. No la confrontación. No el error. Ni siquiera la corrección. Sino la elección. Porque esta historia no trata realmente sobre una parroquia. Ni sobre un sacerdote. Ni sobre una decisión administrativa. Trata sobre algo más cercano. Más incómodo. Más universal. Trata sobre ese momento en el que sabemos que algo no está bien, pero aún tenemos la opción de no decirlo. Ese espacio. Ese segundo. Ese silencio. Ahí es donde comienza todo. Porque no siempre somos quienes toman las grandes decisiones. Pero todos participamos en lo que permitimos. En lo que ignoramos. En lo que justificamos. En lo que decidimos no cuestionar. Y esa participación también tiene consecuencias. A veces pequeñas. A veces invisibles. Pero acumulativas. Hasta que un día se vuelven evidentes. Saint-Merci no se rompió en un instante. Se transformó lentamente. A través de decisiones razonables. De explicaciones coherentes. De silencios compartidos. Y eso es lo que la hace real. Porque las fallas más profundas no siempre vienen del error evidente. Vienen de la normalización. De acostumbrarse. De aprender a vivir con algo que en el fondo sabemos que no está bien. Y sin embargo, también hay otra parte de la historia. Una que no siempre se cuenta. La parte donde alguien interrumpe ese proceso. Donde alguien pregunta. Donde alguien decide que la comodidad ya no es suficiente. Ese momento no requiere autoridad. No requiere posición. No requiere reconocimiento. Solo requiere algo más difícil. Honestidad. Honestidad para ver. Para nombrar. Y para actuar. El Papa, en esta historia, representa esa posibilidad. No como figura de poder, sino como conciencia activa. Pero esa conciencia no le pertenece solo a él. Está disponible. En cada persona. En cada comunidad. En cada decisión. Porque la pregunta no es si veremos situaciones como esta. La pregunta es qué haremos cuando las veamos. Mirar hacia otro lado. Esperar a que alguien más intervenga. O asumir que, en ese momento, también nos corresponde algo. No siempre será una acción grande. No siempre será visible. A veces será una conversación. Una pregunta. Un gesto. Pero incluso eso puede cambiar una dirección. La despensa abierta no es el final de la historia. Es el inicio de algo más difícil. Sostener. Persistir. Elegir lo correcto cuando deja de ser cómodo. Porque lo correcto rara vez se mantiene por inercia. Requiere decisión. Repetida. Consciente. Y, muchas veces, silenciosa. Ruth no necesitaba discursos. Necesitaba ser vista. Samuel no necesitaba autoridad. Necesitaba ser escuchado. La comunidad no necesitaba perfección. Necesitaba coherencia. Y eso es lo que esta historia deja. No una lección cerrada. No una respuesta única. Sino una invitación. A mirar más de cerca. A preguntar más profundamente. Y a no olvidar que incluso las estructuras más fuertes pierden sentido cuando dejan de reconocer a las personas que existen dentro de ellas. Porque al final no es la eficiencia lo que define una comunidad. Es la forma en que trata a quienes no pueden ofrecer nada a cambio. Y esa es una verdad que no cambia. Aunque todo lo demás lo haga. No hubo aplausos. No hubo un momento final donde todo quedara resuelto. No hubo una escena perfecta que confirmara que todo estaba bien otra vez.
porque la realidad no funciona así. Días después, la despensa seguía abierta. Pero eso ya no era lo más importante. Lo importante era que seguía abierta incluso cuando ya no había un papa observando. Cuando ya no había tensión. Cuando el momento había pasado. Ahí es donde las decisiones muestran su verdad. No en el instante en que se toman, sino en la forma en que se sostienen. Samuel volvió a su rutina. No como antes, sino con una atención distinta. Ya no observaba esperando que algo fallara. Observaba para asegurarse de que lo que había cambiado no retrocediera. El asistente parroquial también cambió. Seguía registrando. Pero ahora sus notas no eran sobre control. Eran sobre nombres, sobre historias, sobre necesidades reales. No era un sistema perfecto, pero era un sistema que empezaba a ver. Ruth regresó. No todos los días. No con la misma fuerza. Pero regresó. Y eso era suficiente para entender que algo se estaba reconstruyendo. No completamente, pero verdaderamente. El obispo visitó la parroquia más de una vez. No como inspección, sino como presencia. Porque había entendido algo que antes parecía secundario. La distancia también es una decisión. Y esta vez eligió no mantenerla. Y Dominique no desapareció. No fue reemplazado. No fue apartado. Se quedó. Y eso fue lo más difícil. Porque quedarse significa enfrentar. Día tras día. Sin el refugio de la justificación. Sin la comodidad de pensar que todo ya fue corregido. Cambió su forma de hablar. Menos discurso. Más escucha. Cambió su forma de decidir. Menos proyección. Más atención al presente. Y, sobre todo, cambió su forma de ver. Porque ahora sabía algo que no podía desaprender. Que una decisión correcta en papel puede ser profundamente incorrecta en la vida real. Y esa conciencia no se apaga. El Papa regresó a Roma. No llevó consigo un informe detallado. No emitió un comunicado público. No convirtió lo ocurrido en un caso. Porque no era necesario. Lo que había pasado en Saint-Mercy no necesitaba amplificación. Necesitaba continuidad. Y eso no depende de quien observa. Depende de quien permanece. Porque al final, las historias como esta no buscan un final perfecto. Buscan algo más real. Un cambio que continúe cuando nadie está mirando. Una decisión que se repite incluso cuando vuelve a ser difícil. Una coherencia que no depende de la presión, sino de la convicción. Y eso es lo que queda. No una lección cerrada. No una moraleja simple. Sino una pregunta abierta. Una que no se responde una vez, sino muchas. En diferentes momentos. En diferentes contextos. En diferentes vidas. ¿Estoy eligiendo lo que es correcto o lo que es más cómodo? Esa pregunta no pertenece a Saint-Mercy, ni al Papa, ni a Dominique. Pertenece a todos. Y la respuesta no se dice, se vive. Porque al final no es el momento lo que define una historia. Es lo que hacemos después. Cuando el silencio regresa y nadie está mirando. Ahí es donde todo continúa. Con el tiempo, todo se vuelve menos intenso. Las emociones bajan. Las conversaciones urgentes se convierten en recuerdos. Y lo que antes parecía un punto de quiebre se integra en la rutina. Pero eso no significa que desaparezca. En Saint-Mercy, los cambios no fueron inmediatos ni perfectos. Hubo días difíciles. Días en que la despensa no tenía suficiente. Días en que las decisiones volvieron a sentirse incómodas. Porque cambiar una dirección no elimina los desafíos. Solo cambia la forma de enfrentarlos. La diferencia estaba en algo más profundo. Ahora, cuando surgía una decisión difícil, alguien hacía la pregunta. No siempre en voz alta, pero siempre presente. ¿A quién afecta esto, realmente? Y esa pregunta se convirtió en parte del lugar. No escrita,
no oficial, pero viva. El asistente parroquial ya no hablaba de control, hablaba de cuidado. Samuel no solo observaba, participaba. Y cuando algo comenzaba a desviarse, lo decía. No con confrontación, sino con memoria, recordando cómo era antes, recordando por qué había cambiado. Ruth ya no esperaba afuera. Entraba, despacio, con la misma cautela que trae quien ha sido herido. Pero entraba. Y cada vez que lo hacía, confirmaba algo. Que la puerta abierta no era un gesto, era una decisión sostenida. Dominique también cambió. No de un día para otro. No de forma espectacular, pero consistentemente. Aprendió a detenerse antes de decidir, a escuchar antes de explicar, a mirar antes de concluir. Y aunque aún cometía errores, ya no los ignoraba, porque ahora sabía reconocerlos. Y eso hace toda la diferencia. El obispo, por su parte, mantuvo una presencia más cercana, no constante, pero suficiente, porque entendía que acompañar también es una forma de responsabilidad. El Papa no volvió, no físicamente, pero su presencia no era necesaria, porque lo que dejó no fue una intervención, fue un punto de referencia, una forma de mirar, una forma de elegir. Y eso no depende de quién llega, depende de quién permanece. Con el tiempo, nuevas personas comenzaron a llegar, algunas por necesidad, otras por curiosidad, algunas porque habían escuchado que algo había cambiado. Y lo que encontraban no era perfección, era algo más valioso, coherencia en construcción. Porque eso es lo que Saint-Mercy se convirtió. No en un lugar sin errores, sino en un lugar donde los errores ya no se esconden, se enfrentan, se corrigen y se usan para recordar lo esencial, que ninguna estructura, ninguna estrategia, ninguna decisión tiene sentido si deja de ver a las personas. Ese fue el aprendizaje, no rápido, no fácil, pero real. Y como todo lo real, requiere ser vivido. Una y otra vez, en cada decisión, en cada día, en cada momento en que lo correcto vuelve a ser incómodo. Ahí es donde la historia continúa, no como relato, sino como práctica. Y eso es lo que la mantiene viva. Hay un momento en toda historia en que deja de pertenecer a quienes la vivieron y empieza a pertenecer a quien la escucha. Ese momento es este. Porque lo que ocurrió en Saint-Mercy ya no necesita más capítulos, no necesita más escenas, no necesita más explicaciones. Lo que necesita es algo más difícil, continuación, pero no en ese lugar, en otros, en decisiones pequeñas, en momentos que no parecen importantes, en situaciones donde nadie está mirando y, sin embargo, todo importa. Tal vez no habrá una despensa cerrada frente a ti. Tal vez no habrá una conversación tan clara. Tal vez no habrá una figura que haga la pregunta correcta en el momento preciso. Pero habrá algo. Siempre lo hay. Un detalle que no encaja. Una decisión que se siente incómoda. Una situación que podría ignorarse fácilmente. Ahí es donde esta historia regresa. No como recuerdo, sino como referencia. No para decirte qué hacer, sino para recordarte que puedes elegir. Elegir ver, elegir preguntar, elegir no aceptar lo que, en el fondo, sabes que no está bien. No siempre cambiarás todo. No siempre tendrás razón. No siempre será claro. Pero incluso así, hay algo que permanece. La posibilidad. La posibilidad de no repetir. La posibilidad de hacer una pausa cuando todo invita a seguir igual. La posibilidad de sostener una puerta abierta incluso cuando sería más fácil cerrarla. Eso es lo que esta historia deja. No una enseñanza perfecta, sino una conciencia activa. Y esa conciencia no necesita permiso, no necesita autoridad,
No necesita momento ideal. Solo necesita algo que todos tenemos, aunque no siempre usamos. Atención. Porque al final, no es la magnitud de la acción lo que transforma una historia. Es la decisión de no ignorar. Y esa decisión no ocurre una vez. Ocurre cada vez que algo dentro de ti dice: esto importa. Y eliges escucharlo. Ahí es donde la historia continúa. Contigo. Después de todo, hay algo que casi nunca se cuenta. No está en las escenas principales. No aparece en los momentos decisivos. No se menciona cuando la historia parece haber terminado. Pero es real. Es lo que ocurre después, cuando todo se vuelve cotidiano. En Saint-Merci ya no había tensión constante. No había confrontaciones. No había decisiones dramáticas cada día. Había algo más difícil de notar. Pequeños momentos. El asistente dudando antes de pedir un requisito. Samuel corrigiendo con suavidad cuando algo empezaba a desviarse. Dominique deteniéndose unos segundos más antes de aprobar una decisión. Nada de eso parecía extraordinario. Y, sin embargo, ahí estaba el verdadero cambio. Porque lo esencial no se sostiene con grandes actos. Se sostiene con elecciones repetidas. Con detalles. Con interrupciones internas que nadie más ve. Hubo días en que habría sido más fácil volver atrás. Más fácil cerrar antes. Más fácil justificar. Pero no lo hicieron. No porque fuera imposible, sino porque ahora eran conscientes. Y la conciencia, una vez despierta, no se apaga fácilmente. Esa es la parte invisible de cualquier transformación. La que no se aplaude. La que no se comparte. La que no se escribe. Pero es la única que la hace real. Porque sin eso, todo lo demás se convierte en un momento. Y los momentos pasan. Lo que permanece es lo que hacemos después. Cuando nadie recuerda la historia. Cuando ya no hay presión. Cuando todo vuelve a parecer normal. Ahí es donde se decide si algo cambió de verdad. Y en Saint-Merci no eran las puertas abiertas lo que lo demostraba. Era algo más silencioso, más constante, más difícil. La decisión diaria de no volver a ignorar. Y eso no termina. Nunca. Con el paso del tiempo, la historia dejó de contarse. No porque se olvidara, sino porque ya no hacía falta repetirla. En Saint-Merci, nadie hablaba constantemente de lo que ocurrió. No era un tema diario. No era un recordatorio explícito. Y, sin embargo, estaba en todas partes. En la forma en que alguien abría la puerta. En la manera en que una pregunta se hacía o se evitaba. En el instante breve en que alguien decidía detenerse antes de seguir como siempre. Eso era la huella. No visible. No registrada. Pero real. Porque las experiencias que realmente transforman no se convierten en discursos. Se convierten en hábitos. En reflejos. En pequeñas decisiones que ya no necesitan justificarse y porque nacen de algo más profundo. Hubo personas nuevas que nunca conocieron la despensa cerrada. Nunca vieron la tensión. Nunca escucharon las preguntas difíciles. Pero aún así, percibían algo distinto. No podían explicarlo. Pero lo sentían. Una coherencia tranquila. Una atención que no era forzada. Una forma de estar que no necesitaba demostrarse. Y es lo que queda cuando una historia se integra. No como recuerdo, sino como parte de la identidad. Porque al final, lo más importante no es lo que se dice que cambió. Es lo que ya no vuelve a ser como antes, aunque nadie lo mencione. Ahí es donde la huella permanece. Silenciosa, pero decisiva.